Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen, Madre de Dios, yo, aunque indigno pecador, postrado a vuestros pies en presencia de Dios omnipotente, os ofrezco mi corazón con todos sus afectos. A vos lo consagro y quiero que sea siempre vuestro y de vuestro Hijo Jesús. Aceptad esta humilde oferta, vos que siempre habéis sido la auxiliadora del pueblo cristiano. Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los afligidos, ten compasión de la pena que tanto me aflige, del apuro extremo en que me encuentro. Reina de los cielos, en vuestras manos pongo mi causa. Sé bien que en los casos desesperados se muestra más potente vuestra misericordia, y nada puede resistir a vuestro poder. Alcanzadme, Madre mía, la gracia que os pido, si es del agrado de mi Dios y Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, muy bien. Entonces, la semana pasada les dejé en algo de suspenso por no darles una respuesta tan clara. Okay? Entonces, bueno, yo creo que ahora voy a revelar mi opinión. Y luego podemos elaborar un poco más y explorar algunas enseñanzas más tradicionales de la Iglesia sobre la cuestión sobre filosofía política o la doctrina de la Iglesia referente al poder civil. ¿Okay? Entonces, yo creo que es otro principio moral, ya que la vez pasada platicamos de diferentes principios morales. Es otro principio moral de que donde hay opiniones bastante fuertes, a ambos lados de una controversia moral, entonces tenemos libertad de escoger una u otra opinión. Esa es la opinión más común, ¿no? Hay algunas otras opiniones que no son tan aceptadas por la Iglesia, opiniones morales que dicen siempre tenemos que escoger la opinión más rigurosa, ¿no? O más difícil, ¿no? Pero realmente la mayoría de los moralistas dicen que cuando hay cierta igualdad de opiniones a ambos lados de una cuestión moral, tenemos cierta libertad de con prudencia escoger entre esas opiniones, ¿no? Entonces, si se acuerdan de que comentamos para tomar una decisión moral necesitamos considerar el objeto, la intención y las circunstancias. Y les dejé una tarea de analizar las opciones que tenemos según estos principios, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, por ejemplo, si es pecado de no votar, ¿no? ¿Quién ha escuchado eso? Sí, se dice, ¿okay? Pero hay que analizar, ¿okay? Si es cierto o no, ¿no? ¿Qué es el objeto de por qué alguien podría decidir no votar, ¿no? Entonces, puede ser mal objeto, ¿no? Puede ser que odia su país, o puede ser pereza, tal cual, no quiero ir a ningún lado, y eso pues cambia el asunto, ¿no? Pero suponiendo que alguien toma esa decisión deliberadamente, ¿no? Con serias razones, puede elegir no participar en esa manera y participar en la política en otras maneras, porque votar tal vez ni siquiera es la manera de participación en que puedes llegar a tener más influencia o más fuerte. Hay muchas otras cosas que puedes hacer, ¿no? Luego, tenemos que hacer más análisis qué significa votar, ¿okay? Porque hay diferentes opiniones, ¿no? Hay los que opinan que el voto es como una encuesta, nada más me voy a ponerme de este equipo o otro equipo, ¿no? Pero hay
otras opiniones que dan más importancia que puede significar. Si votar significa yo doy mi apoyo a cierta postura o cierta persona que tiene todas estas posturas, entonces luego tenemos que considerar lo que estamos haciendo con más cuidado. Y puede haber alguien que dice, pues yo no puedo en conciencia apoyar a ninguna persona de las opciones que me están dando. Incluso puede haber alguien, y eso voy a regresar a ese punto al final, ¿okay? Que no quiere participar porque está en contra del sistema mismo. ¿Sí? Y no podemos descartar totalmente esa opinión, solamente tenemos que tener fundamentos, ¿no? Creo que es un error decir que si no votas por X persona, es un voto para el otro, ¿no? Porque alguien mencionó eso al final de la última charla, porque eso es cierto consecuencialismo. Es decir, estamos adivinando cómo va a terminar todo y estamos echando la culpa a alguien cuando el voto no es tomando todo eso en cuenta, no se puede predecir. Entonces, el voto es apoyar tal postura o tal persona. Lo que sigue un mes o unos años o décadas después es el resultado de muchos otros factores. Y no podemos decir con certeza cómo van a juntar las consecuencias, las otras causas. ¿Okay? El abstenerse de procesos, es posible abstenerse de ciertos procesos porque realmente no hay nadie que en conciencia puedes apoyar. Pues yo creo que es una opinión a que alguien puede llegar sin culpa si está tomando todas esas cosas en cuenta, ¿no? Luego analizamos la intención. Okay, ¿por qué no estoy votando? Es muy relacionado, pero otra vez, ¿no? Si la intención es que yo he analizado las implicaciones morales y en conciencia no puedo dar mi apoyo a esta persona que representa estas cosas, pues realmente sería difícil reprochar a alguien que está pensando en esa manera, ¿no? Pero también podemos imaginar otra situación, también vamos a regresar a eso, pero si imaginemos, ¿no? Aunque odiemos todo el proceso, pensemos que el sistema está corrupto y todo eso, pero por milagro aparece, ¿no? un Anacleto González Flores, o no, alguien que su campaña es, pues vamos a promover el reino de Dios, ¿no? Y es abiertamente católico y promoviendo todo lo que enseña la iglesia. Si eso fuera el caso, tendríamos que analizar mucho más a fondo, porque luego de decidir de no participar o no apoyar a alguien que está pues representando todo lo que la iglesia enseña acerca de el Estado y la relación del Estado con la iglesia, sería más difícil encontrar buenas razones para abstenerse de ese proceso, ¿no? Y también las circunstancias tienen mucho que ver. Aquí evaluamos las opciones disponibles, incluso podemos tomarse en cuenta las probabilidades, ¿no? Porque como comenté, el principio de doble efecto, es decir, cuando tenemos dos opciones imperfectas o defectuosas, digamos, ¿okay? Bueno, uno es si realmente solo tenemos dos opciones, ¿okay? Otra cosa es si podemos tolerar malos efectos, ¿okay? Tenemos que estar eligiendo algo bueno, ¿sí? Eso es clave. No
no decidimos por un mal menor en abstracto. Toleramos un mal menor, ¿okay? Siempre que haya un bien positivo que estamos eligiendo. Pero tiene que haber una razón suficientemente grave para poder acceder a una decisión que muy probablemente va a resultar en algo, en una consecuencia mala. Y entre más mala es ese efecto, entonces más grave tiene que ser la motivación, ¿no? Entonces, tomamos el caso de una guerra justa, ¿sí? La iglesia no es pacifista, ¿okay? La iglesia enseña que puede haber casos en que una guerra es justificada, ¿okay? Pero hay ciertas circunstancias que tienen que reunirse, ¿no? Y en ese caso es que hemos intentado otros medios pacíficos para resolver el conflicto, ¿okay? Generalmente tiene que ser en defensa propia, aunque hay ciertas otras circunstancias en que puede justificar una agresión incluso. Tenemos que asegurar que podemos o evitar la matanza de civiles, o muchos de ellos, ¿okay? Y siempre tiene que haber una buena probabilidad de ganar. Entonces, nunca puedes emprender una guerra justa, ¿okay? Imaginemos, ¿no? De que Guatemala, para decir algo, decide que tiene toda la razón, está totalmente justificado para emprender guerra contra China. Pues no, ¿okay? No sé nada del ejército de Guatemala, pero supongo que sería muy improbable que pueden ganar, ¿no? Entonces, sería un desgaste de esfuerzos, sería aceptar malas consecuencias sin realmente ninguna probabilidad de ganar algo positivo. Y yo creo que ese punto puede tener mucho que ver con la situación actual. Pero por otro lado, que imaginemos el lado, ¿okay? de los que dicen que no tenemos que votar por una opción que sabemos que es mala, pero tan solo porque queremos evitar algo peor. ¿Okay? Entonces es apoyar cierto candidato para realmente impidiendo el otro. Siempre he pensado que sería bueno en las elecciones si hubiera la opción no solamente de votar por candidato A o candidato B, sino de votar en contra, ¿no? Entonces, yo no me gusta ninguno, pero voy a cancelar un voto para el que me gusta menos. Eso sería una decisión, yo creo que un poco más fácil, ¿okay? Pero, bueno, no existe, ¿okay? Entonces, ¿qué es el objeto? ¿Qué es la decisión que estamos tomando? Y alguien puede llegar al punto en su conciencia en que decide que no odio todos los candidatos, pero esta opción representa algo mucho peor, entonces solo voy a ofrecer mi apoyo para este otro, porque es la mejor opción para evitar que esa otra cosa suceda. ¿Okay? Entonces, alguien puede llegar a esa conclusión, ¿okay? Aún si ambos candidatos son tachados por los supuestos no negociables de que hemos escuchado, ¿no? Entonces, viene un discurso de Papa Benedicto y ha sido repetido muchas veces de que para formar la conciencia para votar, que entonces el católico no puede apoyar a alguien que no apoya estas cosas, ¿no? Entonces, de que la vida es sagrada y inviolable desde la concepción hasta la muerte natural, que la familia nace del compromiso conyugal y el matrimonio es un voto solemne en el que un hombre y una mujer hacen donación de sí mismo, se comprometen a la procreación y educación de los hijos.
Tercero, la libertad de enseñanza que los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Son ellos, no el Estado, ni los empresarios, ni los profesores que hacen eso. ¿Okay? Y cuatro es el bien común, ¿no? El Estado está al servicio de la sociedad, no al revés. ¿Okay? El papel de la autoridad es ordenar la comunidad política, no según la voluntad del partido mayoritario, sino atendiendo a los fines de la misma, buscando la perfección de cada persona, aplicando el principio de subsidiariedad, etc. ¿Okay? Entonces, si no podemos entonces apoyar a alguien, ¿okay? Precisamente porque está en contra de una de esas cosas, ¿no? Entonces, son tan importantes. Hay espacio para discusión en otros temas de política, economía, relaciones exteriores, muchas otras cosas, podemos decir que son negociables porque gente de buena voluntad puede llegar a diferentes conclusiones, ¿okay? Pero aquí está diciendo que esas cosas son absolutas, ¿okay? Entonces no podemos favorecer a alguien que no tiene estas cosas en orden, ¿no? Pero preguntamos, ¿existe una circunstancia en que podemos tolerar que no esté de acuerdo con una de esas cosas? Porque luego surge la duda, ¿qué tal si los candidatos que hay pues son ambos o todos descartados por todas estas razones? O si existe uno descartado por 4 y otro solamente descartado por 3. ¿Existe una situación en que podemos tolerar eso? Pues parece que muchos insisten que sí. ¿Okay? Siempre que está claro de que tu intención no es apoyarlo por lo que está faltando en cuanto a estos no negociables. Creo que les mencioné la vez pasada un video que hizo el padre Ravasi, que me gustó. Okay? Él explica de que puede darse cuenta que entre las opciones ambos serían tachados por uno o más de estas condiciones o estas no negociables, ¿no? Porque uno está descalificado por 2, el otro por 3, etc. ¿Okay? Entonces, podemos votar, según esta opinión, podemos votar a pesar de lo malo por otra consideración. Aunque yo agregaría que realmente para hacer eso, como expliqué en cuanto al principio de doble efecto, tendrías que poder identificar el bien que estás apoyando para poder tolerar eso. Y luego tienes que poder defender en tu conciencia la gravedad, qué es la razón grave que justifica esa tolerancia. ¿Okay? Y luego, como alguien más explicó en otro análisis de eso, que luego podemos, espero compartir la fuente, no me acuerdo. Pero estaba explicando, si parece que a pesar de todo lo que decimos, que de todos modos el candidato peor va a ganar, entonces, ¿qué ganamos por comprometer nuestra conciencia? Que apoyando a alguien que está tachado por estas consideraciones. Pero no sé, eso también depende de cómo calificas, no sé, las encuestas o los reportes que dicen acerca de cómo va el voto o la probabilidad del voto. ¿Okay? El objeto no puede ser nunca apoyar a alguien por causa de la cosa no negociable, ¿no? Y bueno, siempre tenemos que recordar en eso la importancia de la prudencia, que concluimos la vez pasada mencionando esa virtud que nos ayuda a tomar toda esa teoría y aplicarlo a la situación concreta y evitar dejarnos llevar
por los miedos, ¿no? O esas tácticas de manipulación de la gente que dices, ¿no? De que todo, tenemos que recordar, eso es una distinción importante, que el mundo liberal de hoy quiere olvidar. ¿Qué dice Jesús cuando está frente a Pilato, ¿no? Y luego no le contesta, ¿no? Dice, ¿cómo que no me contestas? ¿No sabes que tengo poder para liberarte o para crucificarte? Y dice, no tendrías ningún poder si no lo hubieras recibido de mi Padre. Lo mismo aplica hoy, aún en un sistema democrático, ¿no? Todo poder viene de Dios, y si un mal nos cae y Dios lo permite, pues todavía Dios lo está permitiendo para algo. No debemos de olvidar eso. No quiere decir que debemos de desinteresarnos completamente tampoco, pero es importante recordar eso cuando quieren meter los miedos y decirnos de que pues si no haces eso, pues el mundo va a acabar, ¿no? Bueno, ahora vamos a considerar, ¿okay? Un poco acerca de ideales del Estado y de la Iglesia. ¿Okay? Entonces, la Iglesia nunca ha favorecido un sistema en particular. ¿Okay? Es decir, hay muchas formas de gobierno de que son aceptables en diferentes tiempos, diferentes lugares. La Iglesia nunca ha dicho que solo puede ser este sistema, ¿no? Digo eso porque hay mucho lenguaje hoy en día que toma por un hecho de que la única posibilidad que existe para un gobierno justo, ¿no? Para una sociedad pacífica, ¿no? Es una supuesta democracia o republicanismo o todo eso, pero si consideramos la larga historia de la Iglesia, vemos que la Iglesia ha trabajado en conjunto con estados, con muchos diferentes tipos de gobierno, y ninguno es perfecto, ¿no? Lo que debemos de considerar, ¿no? Que hay muchas mentiras sobre la modernidad, ¿okay? Y que hemos estado engañados por el culto del liberalismo, ¿sí? De que, aunque hablamos de conservadores y liberales, todos son liberales, ¿no? Desde el siglo XVIII en adelante, todos son liberales. ¿Y qué queremos decir por eso? Pues, en resumen, realmente es esa idea de que la gente es la fuente de poder y de autoridad. Esas fueron las teorías políticas del siglo XVIII en adelante, ¿okay? Pero eso es muy novedoso y es difícil de sustentar, ¿okay? También quiero mencionar, ¿okay? De que eso no significa, o nuestro hastío hacia los sistemas, la condición política de hoy, no, en medio de eso no debemos de olvidar que patriotismo sí es una virtud, ¿sí? Santo Tomás de Aquino nombra patriotismo como una virtud muy especial, ¿okay? Y es una virtud especial porque a la par con la virtud de religión y la virtud de piedad, porque a través de estas virtudes damos gracias o intentamos responder con agradecimiento por un don que hemos recibido, por el cual nunca podemos hacer recompensa. Es decir, Dios nos dio existencia, ¿cómo vamos a recompensarle por eso? Nuestra familia, eso es religión, la virtud de religión. Nuestra familia nos ha dado vida, ¿no? Amor, ¿sí? ¿Cómo vamos a recompensar a nuestros papás por ese don? Es imposible, pero tenemos que intentar. Eso es piedad. Y el Estado, según Santo Tomás, nos ha dado las condiciones para vivir virtuosamente. ¿Cómo vamos a agradecerle por un don tan grande? Pero luego pensamos que, ¿cuándo ha hecho eso? ¿Sí? Porque el concepto del Estado ha cambiado radicalmente
desde que escribió Santo Tomás, y decía que el propósito del Estado es de promover la virtud, premiar la virtud y castigar los vicios y favorecer la religión verdadera. Pero ahora tenemos un concepto del Estado que es más bien nada más un árbitro entre intereses, ¿okay? Pero muchas veces es un árbitro con intereses propios, ¿no? No es neutro, ¿sí? Y favorecer la religión verdadera, ni pensar, ¿no? Porque hemos aceptado la idea de que todos los cultos son iguales. De hecho, una de las candidatas dijo eso en un video el otro día, de que nosotros respetamos todos los cultos de nuestro pueblo. No, solo hay un culto de este pueblo, ¿no? Y hay una grave obligación de reconocer eso, aunque no exista ya muchas instancias de eso, ¿no? Pero digo eso porque es importante. Debemos de amar nuestro país y cada quien su país, porque cada país que en la cristiandad, que puede ser bien ordenado, tener sus diferentes costumbres y diferentes políticas y todo eso, diferentes idiomas, pero formar de todos modos parte de la cristiandad bajo la autoridad de la iglesia, y podemos entender que los franceses aman Francia y los estadounidenses aman los Estados Unidos, pero no tenemos que odiarnos por eso, ¿no? Es como cada quien ama a su mamá, pero no odiamos a nuestro amigo porque ama a su mamá y no nuestra mamá, ¿sí? Entonces, eso es el concepto de patriotismo, y debemos de intentar salvar algo de esa virtud en cuanto podamos. La dificultad es que en la situación actual a lo mejor tiene que tomar diferentes formas, ¿no? De que alguien que está viviendo en su pequeña comunidad, intentando fomentar la virtud y guardarse del vicio y participar y promover el culto de Dios, está haciendo más para el patriotismo verdadero, ¿no? Que la persona que está loco por un partido político que es, al final de cuentas, liberal y anticatólico, ¿no? En sus principios, por lo menos, ¿no? Entonces, debemos de guardar el patriotismo, pero entender de que toma diferentes formas, ¿ok? También, yo creo que es otra idea que vale la pena tomar en cuenta, es que, y a lo mejor mencionamos eso un poco, pero que no es tan blanco y negro como algunos quieren pintarlo, ¿no? De que si no haces eso, va a venir el comunismo y va a ser tu culpa, ¿no? Pero yo creo que también, eso puede ser, y lo tienes que discernir, ¿ok? Pero también puede ser, si seguimos aceptando malos candidatos, entonces vamos a acostumbrarnos a algo mucho por abajo del ideal, ¿no? Y nunca vamos a recuperar, o nunca vamos a despertar, ¿no? Bueno, hay muchos guías de conciencia que pueden encontrar, bueno, no me gusta, honestamente, cuando hablan del voto como un derecho sagrado, ¿no? Han escuchado eso, pero no sé en qué se basa eso, ¿no? Que, bueno, tenemos un derecho que nos da la política, o el polis, pero ¿en qué sentido es sagrado? Sagrado significa que es consagrado por Dios y para el servicio de Dios. Y hay muchos que usan votos, ¿no? Para fines muy malos, ¿no? Hitler fue elegido por votos, ¿no? Ganó el voto, ¿sí? Y entonces eso es una exageración, ¿no? Una explicación sensata que expliqué
Dice, el pueblo está llamado a participar cada vez más en la vida pública de la nación. Esa participación conlleva graves responsabilidades. De ahí la necesidad de que los fieles tengan un conocimiento claro, sólido y preciso de sus deberes en el ámbito moral y religioso en relación con el ejercicio de sus derechos, ¿no? De hecho, Papa Pío XII había explicado claramente que precisamente a causa del espíritu anticatólico y laico que rodea a los católicos, estos tienen el deber de defender a la Iglesia mediante el correcto ejercicio de su derecho al voto. Okay? Y hay unas citas de este Papa. Okay? Pero si tomamos eso fuera de contexto, entonces no lo vamos a entender bien. Tenemos que entender todo el proceso, ¿no? Porque el concepto de esta forma de participación, el voto y todo eso, especialmente tan extendido, es muy reciente, como habíamos comentado. Y, por ejemplo, la Iglesia tuvo conflicto sobre estos nuevos sistemas, y creo que habíamos comentado de que en Italia, por ejemplo, fue prohibido a los italianos votar por mucho tiempo, porque el Papa consideraba el gobierno italiano ilegítimo, porque había violado los derechos de la Iglesia, robado territorio de la Iglesia. Dice, no vamos ni a participar en algo tan ilegítimo. También los franceses, cuando se tumbó la monarquía, que seguían en su insistencia, no, tienen que regresar al rey, ¿sí? Y por mucho tiempo, finalmente el Papa León XIII intervino para decirles, pues ya sería conveniente de empezar a participar, porque ya ha pasado mucho tiempo. El problema de no participar es que todos los malos van a dominar la política, y básicamente había llegado a la conclusión de que ya era muy difícil de que regresara la monarquía, y al parecer, bueno, los historiadores debaten, pero tal vez no fue la política más prudente en el momento, porque él confió mucho en unos acuerdos que hizo con la República de respetar la Iglesia, y muy pronto pues empezó una persecución y la confiscación de propiedad de la Iglesia, creyendo el Papa, animando a la gente, bueno, busquemos que no sea tan malo, entonces hay que participar. Y ahora Pío XII está más o menos en la misma línea, diciendo que ya tenemos que enfrentar la realidad en que nos encontramos, ¿okay? Y sería bueno participar. Pero lo que tiene en mente es que todavía había cultura católica en algunos países, pero está surgiendo gobiernos que insistían más radicalmente en los principios liberales, de como el Estado laical, ¿okay? De que puede haber un Estado indiferente a las cosas de Dios, que fue una novedad total, ¿no? Que no había existido realmente algo así desde 1000 años o más, ¿no? Siempre un Estado, y aún estados no católicos reconocían otra religión, tenían que decidir a favor de uno, ¿no? Porque nadie concebía de que podíamos unir un pueblo si no fuera por la religión, el culto, que es base de cultura, etc. ¿Okay? Entonces, él tiene en mente esta idea de que pues todavía hay fuerza católica, pero están surgiendo esas fuerzas laicales, ¿okay? Anticatólicos. Entonces sería negligente no intentar resistir eso para mantener lo bueno que todavía tenemos, ¿okay? Pero dice en 1948, en las actuales circunstancias es una estricta obligación para todos los que tienen derecho al voto, hombres y mujeres, tomar parte en las elecciones. Quien se abstiene de hacerlo, en particular por indolencia o debilidad, comete un pecado grave en sí mismo, una falta mortal. Cada uno debe seguir el dictado de su propia conciencia. Sin embargo, es evidente que la voz de la conciencia impone a cada católico dar su voto a los candidatos que ofrecen garantías verdaderamente suficientes
para la tutela de los derechos de Dios y de las almas, para el verdadero bien de las personas, de las familias y de la sociedad, según el amor de Dios y la enseñanza moral de la Iglesia. ¿Qué está diciendo el Papa? Cuando hay una opción evidentemente así buena, entonces sí sería una falta de no dar apoyo. ¿Okay? Pero si nadie hace eso, si nadie representa eso, bueno, sigue esta opinión que todas las alternativas ahora son liberales. El engaño y la manipulación del público por parte de los medios de comunicación es rampante. En la práctica, generalmente se reduce a la cuestión de si es lícito o no votar a un candidato indigno. Por ejemplo, un candidato que solo aprueba el aborto en casos de violación o incesto. Pues al menos, suponemos, sería el mal menor. En tal caso, no puede haber obligación de votar, pues todas las razones mencionadas por el Papa Pío XII que podrían obligar ya no son aplicables. No obstante, sigue siendo lícito votar en tal caso, siempre que uno puede estar seguro de que realmente existe ese mal menor y de que hay una razón grave para hacerlo, por ejemplo, para evitar el aborto o la promoción de métodos anticonceptivos. Y uno tiene la buena intención de procurar el bien de la sociedad lo mejor que pueda. Esto se llama cooperación material, sin embargo, nunca puede ser obligatoria. En consecuencia, en el raro caso de que haya candidatos católicos informados que apoyen públicamente las enseñanzas de la Iglesia, existe una estricta obligación de votar, bajo pena incluso de pecado mortal, cuando hay una clara ganancia posible por el uso correcto del voto. Se puede recomendar o aconsejar. Sin embargo, cuando no haya una ventaja clara, será mejor abstenerse. ¿Okay? Eso es de un sitio, ¿no? Pero no contribuir ni siquiera a una participación material. ¿Okay? Bueno, y finalmente quiero decir algunas cosas más, ¿okay? Para que entendamos lo que es el ideal, ¿okay? Según la tradición de la Iglesia. ¿Okay? Y bueno, eso nos ayuda a entender que no debemos esperar un sistema perfecto, no hay candidatos perfectos y nunca va a haber, ¿no? Mientras estamos en este mundo, todo va a tener sus defectos, ¿no? Pero es interesante esta encíclica de Immortale Dei de León XIII, que escribió precisamente para justificar, ¿okay? Su decisión de permitir o animar a los católicos franceses a participar en la votación, ¿okay? Pero él primero, quiero mencionarles algunas cosas aquí, pero les recomiendo leer la completa, ¿okay? Porque primero describe lo que es el ideal. ¿Okay? No es difícil determinar cuál sería la forma y el carácter del Estado si estuviera gobernado según los principios de la filosofía cristiana. El instinto natural del hombre le mueve a vivir en la sociedad civil, porque no puede, si vive aislado, proveerse de los requisitos necesarios para la vida, ni procurarse los medios para desarrollar sus facultades mentales y morales. Por lo tanto, está divinamente ordenado que lleve su vida, ya sea familiar o civil, con sus semejantes, entre los cuales solo puede satisfacer sus diversas necesidades. Entonces, dice que somos animales sociales, tenemos que vivir en sociedad y por eso también siempre ha habido, la Iglesia siempre ha reconocido distinción de poderes, las dos espadas, lo civil y lo eclesiástico. ¿Okay? Pero no es una separación absoluta. De que la tradición, sin embargo, el derecho a gobernar no está necesariamente ligado a un modo especial de gobierno, eso ya mencionamos, que no es una sola forma, ¿okay? Pero la religión no puede ser cuestión de indiferencia. Puesto que, dice el Papa entonces, a nadie se le permite ser negligente en el servicio debido a Dios, y puesto que el principal deber de todos los hombres es aferrarse a la religión tanto en su alcance como en su práctica, no a la religión por la que pueden tener preferencia, sino a la religión que Dios ordena,
y que ciertas y más claras marcas muestran que es la única religión verdadera. Es un crimen público actuar como si Dios no existiera. También es un pecado que el Estado no se preocupe por la religión como algo que está fuera de su alcance, o como algo sin beneficio práctico, o que de las muchas formas de religión adopte cada quien la que mejor le parezca. Pero eso es el lema principal del liberalismo. ¿Okay? Porque estamos obligados absolutamente a adorar a Dios de la manera que Él ha mostrado, que es su voluntad, o sostener, por tanto, que no hay diferencia en materia de religión entre formas que son distintas entre sí e incluso contrarias, conduce más claramente al final al rechazo de toda religión, tanto en la teoría como en la práctica. ¿No es cierto? De que cuando empezamos con indiferencia religiosa, la tendencia es hacia el estado ateo. Y el estado ateo luego tiene que inventar su propia religión, o burlas de la religión, farsas de la religión, como vemos en sistemas comunistas, para reemplazar el instinto natural del hombre de tener una fe profesada públicamente y socialmente, como ha dicho Pío XI cuando proclamó la fiesta de Cristo Rey. ¿Okay? Luego sigue analizando el liberalismo. Entre estos principios, el principal establece que así como todos los hombres son iguales por raza y naturaleza, de la misma manera todos son iguales en el control de su vida. Que cada uno es hasta tal punto su propio amo que no está en ningún sentido bajo el dominio de ningún otro individuo. Que cada uno es libre de pensar en cada tema tal como lo desea y de hacer lo que quiera. Que ningún hombre tiene derecho a gobernar a otros hombres. En una sociedad basada en tales máximas, todo gobierno no es ni más ni menos que la voluntad del pueblo, y el pueblo, estando bajo el poder de sí mismo, es su propio gobernante. Elige, sin embargo, a algunos cuyo cargo puede encomendarse, pero de tal manera que les cede no tanto el derecho como la tarea de gobernar, para que la ejercen, sin embargo, en su nombre. ¿Sí? Y eso hace que muchas cosas que son tradicionales en la iglesia y en la sociedad nos chocan mucho hoy en día, ¿no? Dios es jerárquico en todo lo que hace. Toda la creación es una jerarquía, ¿okay? Y ese entendimiento es, pues, desde siempre, aún antes de catolicismo, ¿no? De entender que sí, todos los hombres son iguales en dignidad, pero todos los hombres no son iguales en capacidad, ¿no? Y eso es algo interesante que merece reflexionar, de que Platón, cuando hablaba del gobierno ideal y luego fue elaborado por Aristóteles, decía que mucha gente no es capaz de pensar en esas cuestiones y ni deben de tener que preocuparse. Ir a eventos y discursos y rallies y todo eso, pues quieren atender su campo y su familia y su piedad. ¿Y qué hay mal de eso? ¿No? Y de que Dios bendice a algunos otros para tener capacidad de buscar el bien común. Entonces a ellos les toca. ¿Sí? Entonces, pero eso choca, ¿no? Hay muchos que me apedrearían por decir eso, ¿no? Pero no todos son capacitados. Y es interesante también, siempre he pensado, que hace un siglo o más, ¿no? En los Estados Unidos por lo menos, no sé cómo era aquí, pero cuando empezó el país, ¿no? De que para votar tenías que tener propiedad y tenías que saber leer. Y me hace sensato, ¿no? Porque si tienes propiedad, estás invertido en el país, tienes interés en su éxito y cosas prudentes, ¿no? No estás buscando que te regalen. Ese es un problema, ¿no? Eso fue la ruina de Roma también, ¿no? De que manipulaban la gente común regalando cosas y luego nadie trabaja y cae en decadencia, ¿sí? Pero también leer, ¿no? Porque ¿cómo vas a saber si un candidato es bueno o malo si ni sabes leer, ¿no? Si votas por color, ¿no? Si es así, debemos extender el voto al kinder, ¿no? O a los perros, tal vez, ¿sí?
No, perdón, no es nada en contra de los que no saben leer, porque eso tienes que tomar también junto con la otra cosa que decía, de que es parte del diseño de Dios, que está excelente que haya gente sencilla, ¿no? De su preocupación es su familia, su comunidad, ¿no? Y entre más grande es la comunidad, más capacidad necesitas también, porque es una cosa de hablar de gobernar, no un tribu de 20 personas, ¿ok? Pero cuando hablamos de un estado de 1 millón o una nación de 100 millones, ¿okay? Entonces es más y más difícil de llegar a consenso. ¿Okay? Decía que unos comentarios más de León XIII. Todos además están obligados a amar a la iglesia como su madre común, a obedecer sus leyes y a promover su honor, a defender sus derechos y a esforzarse por hacerla respetar y amar por aquellos sobre quienes tienen autoridad. También es de gran importancia para el bienestar público tomar una parte prudente en los asuntos de la administración municipal y esforzarse sobre todo por introducir medidas eficaces para que, como corresponde a un pueblo cristiano, se tomen disposiciones públicas para la instrucción de la juventud en la religión y la verdadera moralidad. De estas cosas depende en gran parte del bienestar del Estado. Además, es en general conveniente y saludable que los católicos extiendan sus esfuerzos más allá de esa esfera restringida y presten su atención a la política nacional. Decimos en general porque estos nuestros preceptos se dirigen a todas las naciones. Sin embargo, en algunos lugares puede ser verdad que por razones muy urgentes y justas no sea de ningún modo conveniente que los católicos se comprometen en los asuntos públicos o tomen parte activa en la política. Okay. Tengo unos amigos que decidieron de mudarse de una ciudad más grande, una zona del país más liberal, y vivir en un pueblo pequeño, y un pueblo pequeño que era mayormente católico tradicionalista incluso, y empezó uno de esos amigos de participar en las juntas que tenían en el gobierno municipal de un pueblo de, no sé, tal vez unos miles de personas, pero no muchos. Y dice, pues es interesante, ¿no?, saber que sí puedes participar y tener influencia en algo que pues realmente afecta la vida de inmediato. No hay un conflicto de quién es esta gallina y tenemos que solucionarlo. Pero bien práctico el asunto y eso sí podemos resolver. ¿Sí? Sin embargo, como ya hemos dicho, no tomar parte en los asuntos públicos sería tan erróneo como no preocuparse por el bien común y no dedicarle ningún trabajo. Y tanto más cuanto que los católicos son exhortados por las mismas doctrinas que profesan a ser rectos y fieles en el cumplimiento del deber, mientras que si se mantienen al margen, hombres cuyos principios no ofrecen más que una pequeña garantía para el bienestar del Estado se apoderarán más fácilmente de las riendas del gobierno. Esto tendería también a perjudicar a la religión cristiana, ya que llegarían al poder aquellos que están mal dispuestos hacia la iglesia. Pero ¿qué tal si todos son mal dispuestos hacia la iglesia? Y aquellos que están dispuestos a ser sus amigos se verían privados de toda influencia. Se deduce claramente, por tanto, que los católicos tienen justas razones para tomar parte en la dirección de los asuntos públicos, porque al hacerlo no asumen ni deben asumir la responsabilidad de aprobar lo que es censurable en los métodos actuales del gobierno, sino que tratan de convertir estos mismos métodos, en la medida de lo posible, al genuino y verdadero bien público, y al emplear sus mejores esfuerzos al mismo tiempo para infundir, por así decirlo, en todas las venas del Estado la saludable savia y sangre de la sabiduría y virtud cristiana. También pueden leer para entender esa mentalidad. Yo creo que hay muchos escritos de Anacleto González Flores, ¿no? Porque él también hablaba de participación, pero en muchas formas, ¿no? No solamente es el voto, ¿no? Y de hecho, participación que te cuesta mucho más, ¿no? Imagínense
si los católicos de hoy pudiéramos organizarnos con un boicot de todos los medios de consumo, ¿sí? De que eso pondría presión al Estado, etc., ¿no? Pero somos muy débiles. Pero Platón decía que el mejor gobernante es el rey filósofo, ¿sí? Eso es lo ideal, porque tiene, pues, sabiduría sobre las cosas más importantes. Y me hizo pensar en estas últimas semanas, porque a veces alabamos mucho los que tienen muchas licenciaturas y estudios que no sirven para nada, ¿sí? que decía que un comentarista en los Estados Unidos lo decía, en referencia a este mismo discurso, si lo han visto, del pateador de los Kansas City Chiefs, futbolista Harrison Butker, ¿okay? Porque él decía en este discurso de tal vez más importante que la carrera que vas a tener es pues tu familia, tal vez, ¿no? Y esta persona muy liberal comentando sobre eso, dice, tal vez hay algo de verdad en eso, ¿no? No debes de gastar tanto dinero en esas fábricas de estúpidos que se llaman universidades, ¿no? Sino de pensar en formar bien tu familia, y así vas a influir más la sociedad. Pero luego pensé, tal vez necesitamos promover a alguien como él para presidente, ¿no? Porque dijo en otro discurso, cuando defendió todo lo que decía, 2 semanas después, defendiendo todo lo que decía, dice, es que yo sabía que me iba a llegar un momento, si hablo la verdad, que me van a odiar. Claro, ¿no? Pero la cosa es que yo no busco complacer a ningún hombre, solo busco complacer a Jesucristo, porque Él es el único Rey, ¿no? Entonces, qué profunda sabiduría es eso, y si tuviéramos gobernantes que tan solo dijeran eso, pues estaríamos en una postura mucho mejor, ¿no? ¿Algunas preguntas o comentarios? Pueden estar de desacuerdo. Venga, que venga. Padre, ahora escuchando otra conferencia de otras personas, hablaban sobre el bien posible. Entonces me quedé con la duda, si es un juego de palabras, el mal menor, No. bien mayor, bien posible. Hay una diferencia, sí, debe de haber una diferencia, ¿no? Tenemos que evaluar si hay un bien posible, si realmente es un bien, si no es solamente un mal un poco menos mal, ¿sí? Entonces hay una distinción ahí, porque bien es algo positivo. ¿Estoy intentando lograr un bien o si es solo una cuestión de otra cosa mala que quizás va a terminar un poco menos mal? Eso es lo que tenemos que discernir. No tengo la respuesta y no voy a resolver sus conciencias en ese punto, no debería, ¿okay? Pero yo creo que eso es donde debe de girar, ¿no? Que hay un bien de verdad que es posible, o no solamente en sueños, y que es bien en verdad. O sea que sí fue utilizado como un juego de palabras. La distinción es, ¿no?, entre alguien que descarta la ley natural y alguien que no favorece la iglesia, pero por lo menos favorece la ley natural. Ok, allí tenemos un bien y podemos pues poner nuestro apoyo en eso, porque identificamos que es un bien de verdad. Creo que por allí vas, ¿no? Aquí. Sí, padre, pues agradecerle la explicación tan amplia que nos dio y tan buena. Y nada más preguntarle qué tan grave es la economía respecto de la moral. Es decir, si tengo 2 opciones que son
moralmente malas, pero yo quiero votar por una opción, porque económicamente pienso que va a ser mejor que la otra, ¿no? En concreto, las opciones que tenemos los innegociables, pues no están siendo negociados, ¿no? Pero hay un argumento que dice, bueno, es que una opción nos va a traer el comunismo, ¿no? Entonces, ¿qué tan grave en mi consideración de voto debe ser la economía? Es decir, ¿puedo votar algo inmoral por una gravedad económica? Sí, yo creo que sí es suficientemente grave, ¿no? Y acertado lo que estamos observando o notando. Por ejemplo, en los Estados Unidos hemos tenido ese debate porque hay católicos liberales que dicen de que los de la izquierda pues son más, según su interpretación, son más de acuerdo con la enseñanza de la iglesia social en cuanto a apoyos para los pobres, programas del gobierno, ¿no? Y todo eso. Entonces quieren favorecer los liberales y gracias a Dios la mayoría de los obispos y declaraciones en los Estados Unidos han dicho que no puedes justificar apoyar uno que favorece el aborto porque te gusta más estos programas sociales, ese tipo de economía, en comparación con los que favorecen más un sistema capitalista. ¿Okay? Pero cuando la cuestión es que todos son malos de todas las cuestiones morales, si podemos discernir de que, pues, por cuestiones económicas o política económica, una va a llevar más injusticia o más sufrimiento, creo que puede ser un criterio fuerte, pero es lamentable de que ahora solo estamos hablando de economía, porque realmente consideraciones morales deben de tener más importancia que cuestiones económicas. Y la Iglesia ha defendido diferencias de opinión en cuanto al mejor arreglo para la economía, ¿no? Y de hecho hay advertencias tanto contra extremo socialismo como contra extremo capitalismo. Parece que la Iglesia tiende a favorecer algo más en medio, mientras es claramente condenado el comunismo, ¿no? De eliminar propiedad privada, ha sido defendido por también León XIII en Rerum Novarum, como declaró básicamente un derecho natural, el respeto para la propiedad privada, ¿no? Pero hay variedad de opinión en eso, en cuanto a sistemas. Padre, si bien sabemos que de los 3 candidatos a la presidencia pues no reúnen ciertas características que son innegociables, no sé, yo hasta hace poquito me caí en la cuenta que no nada más es la presidencia lo que se está votando, sino senadurías y diputaciones. Sí. Y a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en esos que son los que realmente tienen la capacidad de legislar y de decir sí o no a ciertas cuestiones, ahí creo que necesitamos hacer un razonamiento y buscar bien, porque sí hay opciones que cuidan la vida, por ejemplo, y que no están de acuerdo, y como hacer porque ya estuve investigando y sí hay opciones, por ejemplo, en caso de senadurías, diputaciones, ¿verdad? Gracias por decirlo, lo tenía en mis apuntes y no lo mencioné, de que creo que debemos de tomar cada caso por individuo, ¿no? De que puede ser que para un oficio dices que no tengo una opción, es mejor abstener, pero también hay muchos otros puestos y lo que es cierto es que mientras más local, más impacto tiene tu voto, ¿cierto? Porque son menos, ¿verdad? Entonces eso es donde necesitamos, yo creo, más graves razones para no participar, porque realmente podemos tener más influencia. Entonces sería bueno de investigar eso. Yo también creo que puede ser buena opción si alguien realmente está en tanto conflicto en su conciencia acerca de si puedo votar por uno o otro, no, creo que no. ¿Okay? Puede haber un argumento a favor de o apoyar uno que no está
ahí por ningún partido, un tercero, ¿no? O por lo menos votar presente, digamos. Estoy aquí, pero no estoy representado. Y eso, hay un ensayo, hablando más de ese punto, yo creo que lo eliminaron de circulación porque hace 20 años este ensayo me ayudó con un tesis que escribí en la universidad de un filósofo, se llama Alasdair MacIntyre, un tomista excelente, y escribió un ensayo ¿Por qué no voto? ¿No? Y ofreció unos argumentos muy, muy interesantes, y él insistía de que mi voto es decir, yo apruebo, ¿sí? Y no podemos tomarlo por menos. Y si mi conciencia no se quieta en decir eso, mejor abstener, no cometer un mal. Esa es su opinión. ¿Okay? Yo dejo claro de que hay buenas personas que pueden caer a ambos lados de este debate, pero yo creo que sí es una opinión válida. Padre, bueno, quería como comentar un poquito acerca de lo que decía alguien por allá del contexto un poco del mal menor, bien menor y el juego de palabras, que también puede ser en dónde lo escuchas y de quién lo escuchas, porque hay muchos personajes muy hábiles, muy astutos y envuelven a las personas de buena voluntad. Y aparte creo que no puede haber mal menor cuando existe un crimen de por medio, y hablando un crimen grave como es el crimen del aborto. Aquí, bueno, lamentablemente los candidatos oficiales pues rompen los 4 principios no negociables, por decirlo así. Entonces, qué importante es también nosotros indagar más allá en las redes, porque si México de verdad somos un país muy consentido por Dios, porque aquí vive la Virgen, tenemos incluso opciones, tenemos un espacio donde nosotros podemos expresar, como decía una persona la vez anterior, que podía poner él, Viva Cristo Rey, pero más allá de eso, tenemos opciones. Existe en la ley un artículo donde puede haber un candidato no registrado o una candidata, y donde podemos ejercer hacer valer nuestro voto, al menos en el tema presidencial. Lo dejo por ahí. Yo sé que yo no puedo tampoco trastocar las conciencias. Lamentablemente ellos sí están trastocando las de nosotros. Sí quieren el voto cristiano, aunque nosotros rompamos ahora sí que hasta nuestra comunión con Dios. Sí. Entonces, qué interesante también sería un poquito ahí hasta dónde hablarnos para conocer un poquito más. El 2 de junio no ha llegado para nadie, no ha llegado ni para los oficiales ni para los que no son. Y invitar a ver quiénes los principios no negociables, sobre todo el mayor, que es el del aborto, pues cuidar el principio de la vida, ver en dónde podemos ejercer nuestro voto y en dónde podemos nulificarlo, porque a final de cuentas ya vamos cada vez más en decadencia, y si nosotros seguimos no resistiéndonos o no siendo contrarrevolucionarios, pues va a ser muy complicado. Sí, yo creo que esa última cosa que dijiste es importante, ¿no? Que si vamos siempre en una tendencia de decadencia, más declive, tenemos que también ver a largo plazo cómo podemos salir de eso, ¿no? Quiero aclarar también de que cuando mencionamos los no negociables, casi todos los que comentan sobre eso admiten de que sí existe la situación en que tienes solo candidatos que son descartados por esos no negociables, entonces es lícito, y es una opinión que podemos considerar, es lícito votar por uno en esa circunstancia, okay, si no es por esa razón, por uno de esos no negociables. Pero como estaba diciendo, tenemos que primero identificar el bien que estamos apoyando, si existe. Tal vez no existe, entonces hace más difícil el asunto. Pero yo estoy de acuerdo de que hay muchos que quieren meter miedo
Y eso es el juego en la política ahora, que la mayoría toman por hecho que nadie piensa, nadie sabe pensar, ¿no? Entonces hablamos en slogans y cosas emotivos y todo eso. Es la otra cosa que decía Alasdair MacIntyre, que vivimos en un mundo de emotivismo, ¿no? No argumentamos para convencer, argumentamos para sembrar miedo solamente, pero debemos de ser más informados y profundizar y pues reconocer, ¿no? Porque nos acostumbramos a cosas tan horribles, ¿verdad? ¿No? Entonces a lo mejor aún ustedes no saben, ¿no? En los Estados Unidos acabamos de salvarnos en cierto sentido de más de 40 años de masacre de niños inocentes que fue protegido por ley. Apenas en México estamos entrando en una época cuando es legal, ¿no? Pero ¿cuántas personas sufrieron mucho, sacrificaron mucho, dando su vida para luchar contra eso, para salvar uno solo, ¿no? Y a lo mejor no estamos sensibilizados al terrible que es eso, y como hay siempre dos víctimas, no es solamente el bebé que muere, sino algo en la mamá muere, ¿no? Y si has trabajado, como yo, con mujeres que han abortado, es algo de que muchos nunca pueden recuperar totalmente, ¿no? Entonces sí necesitamos despertar a eso y ver la gravedad y no pensar que no importa si posponemos esa lucha para otra generación, porque si ahora no decimos que es gravísimo, pues va a ser como todos esos asuntos, ¿no? Los gays han sido muy astutos e incluso pueden leer de su estrategia desde hace muchos años, que poco a poco querían sensibilizar a los niños y a la gente a normalizar eso. Y cada vez es más terrible lo que están proponiendo porque nadie reacciona cuando debemos de ser indignados. Padre, nos dicen mucho pues en redes sociales y en los grupos de WhatsApp católicos que, bueno, es ahorita de discusión y confusión, que el voto útil es para el partido de oposición, porque se va a evitar el comunismo, se va a evitar, en este caso, la persecución de la iglesia, por ejemplo, aunque todos rompen los principios no negociables, dicen, este es el voto que nos ayuda a que no venga todo esto. Sí, bueno, en mi opinión, tienen que trabajar más para convencer, ¿no? Porque no es tan claro cuando dicen eso. Por lo menos es como yo lo veo, ¿no? De que no han hecho el trabajo de convencer de que realmente eso es útil. Porque es muy fácil que alguien concluya que es igual de inútil, ¿no? De que es el positivo que quieren ver, no sé. Y tal vez es como dicen, de que simplemente necesitamos evitar que caigamos un escalón más abajo. No sé, a mí me parece apuestas, ¿no? De que, pues tal vez, pero quién sabe. Padre, otra vez, disculpe estar participando. Hoy en la mañana estaba en una discusión precisamente de eso, ¿no? Casi toda la semana he tenido discusiones en ese sentido y ya estoy un poco cansado, ¿no? Se escuchan opinólogos por todos lados, ¿no? Y a mí me preguntaban dos amigos que discutían ardientemente sobre el mal menor, sobre el comunismo, sobre qué opinaba, ¿no? Y no quería opinar, la verdad. Pero dije, bueno, mi única opinión que emití fue que escuchamos en todas partes personas que incluso son católicas y dicen, hay que apoyar a tal personaje, aunque no esté en la boleta, o hay que votar por tal, o el mal menor, o esto y lo otro. Pero curiosamente esas personas que son católicas no saben ni de filosofía política, ni de correcta ética o doctrina moral cristiana. Entonces creo que esas personas que no saben de estas dos cosas no están acreditadas para emitir opiniones que dirijan a los demás, ¿no? Porque me toca ver en redes sociales, por ejemplo, recientemente circular a un cómico
que está diciendo, que está dando una explicación y un regaño de por qué debemos de votar y por quién debemos de votar, ¿no? Pero es un cómico. Sí. ¿Sí? Entonces, puede ser muy famoso, a lo mejor estuvo a punto de recibir un Oscar, pero no sabe nada de filosofía política ni de doctrina moral cristiana. Entonces, creo que debemos de partir de ahí. No importa lo que se diga, sino que importa también mucho quién lo diga y cuáles son las credenciales que tiene para decir lo que opina. Sí, sí. Eso sería solamente... Desafortunadamente, el sistema pues tiende hacia eso, ¿no? Todas las opiniones son iguales, ¿no? Y eso vemos en la cultura, porque escuchamos más a los que hablan con más volumen, ¿no? Tienen más seguidores que a los que son más calificados. Eso nos ha llevado a muchos problemas. Padre, lo que yo entiendo de que lo que hace un presidente, él puede proponer cosas. Por ejemplo, en el caso del mal menor que dicen, ahorita el aborto ya está legalizado en todo México, nada más falta que cada estado lo vaya legalizando formalmente. En Jalisco están en eso. ¿Cuál era mi pregunta ya? No, o sea, en ese sentido, por ejemplo, el voto hacia el mal menor, si ya está todo legalizado en México. Sí, pero yo creo que eso teníamos por tantas generaciones en los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que hay mucho que un presidente puede hacer. No, yo no estoy tan familiarizado exactamente con cómo funciona el sistema aquí. Tengo entendido que incluso el presidente en México tiene más poder en México que el presidente en los Estados Unidos por cómo está el sistema. Allí el Congreso tiene más poder, pero por ejemplo en los Estados Unidos el presidente nombra a los jueces y fueron los jueces que pues revirtieron Roe versus Wade y que dio la posibilidad de que cada estado puede limitar el aborto. ¿Sí? Además, tuvimos un presidente que inventó la frase, fue Theodore Roosevelt, que hablaba de la presidencia, se llamaba el bully pulpit. No sé cómo se traduce exactamente, pero es decir, que tenía un púlpito de mucha influencia, que es otra persona, otro argumento, ¿no? Porque es la figura, la autoridad más vista en el país. Entonces, lo que él opina sí importa. Entonces, yo creo que es mal argumento decir que, bueno, ya está legalizado, no podemos hacer nada, porque los pro-abortos, pues no se rindieron frente a eso, lucharon para ganar lo que querían. Y no es permanente, no debe de ser permanente. Perdón, padre. Abundando un poquito lo que comentaban, yo creo que estas elecciones sí son de lo más importante, porque no solamente se elige a presidente y al Congreso, sino que también se decide de manera indirecta, se decía ahorita, a los ministros de la Corte, que estos ministros de la Corte son los que deciden al final del día si la ley es constitucional o no. Y a lo que decían, bueno, al día de hoy no está legalizado el aborto como tal en toda la República, sino que se lo dejan a manos de los estados de la República. Sin embargo, los ministros de la Corte pues, dan sus precedentes y por precedentes ya definen una jurisprudencia que te dicen si es legal o no. Entonces, cualquier persona puede presentar un amparo y obtener su sentencia favorable para que a ellos les beneficie tal o cual circunstancia, en este caso el aborto o el matrimonio igualitario, o que pueden, si son una pareja homoparental, tener el derecho a la adopción. Perdón. Bueno, regresando un poquito al punto, creo yo que si nos abstenemos de votar, aunque sean partidos que no comulguen con la religión católica como tal, si nos abstenemos de votar, sí pudiera extenderse un poquito más, ¿no? Pero me queda claro que nada de esto va a cambiar si no participamos de manera activa, no nada más en el voto, sino en un tema de activismo social como sociedad civil. Entonces, ¿qué poder hacer
o qué recomendaciones pudiéramos dar o hacer o juntarnos o que pues, estoy tratando de buscar una respuesta de qué hacer para que en estas elecciones pueda ser lo menos peor, ¿no? Pues a mí me gustaría ver por lo menos los que quieren motivar a la gente a apoyar el candidato menos mal, ¿no? Que opten por esa opción, de dar algunas razones positivas, ¿no? Es decir, que pues va a tocar al presidente no nombrar a esos ministros o todo eso y puede suceder eso. Entonces, ahí tenemos un argumento positivo para presentar, es decir, que bueno, así puedo como calmar mi conciencia apoyando algo que no es realmente ideal. Pero en lo que yo he escuchado, no he escuchado mucho positivo, desafortunadamente. La única cosa es como mucho miedo de que, pues tienes que hacer eso o va a ser muy mal. Bueno, ¿cómo? Dime cómo va a ser mejor. Padre, otra vez yo, segunda ronda como los demás. Creo que es importante, bueno, también recordar el principio de no contradicción. Cuando andaba la chica, pues en el tema de que si ya está en la ley y todo eso, pues también aquí es una manera de en que quieren nulificar nuestras conciencias en el tema de la resistencia y no una resistencia cristiana. Digo, tenemos ejemplos claros de santos mexicanos mártires. Entonces yo sí creo, como usted lo dice, bueno, yo creo que es un discernimiento realmente de cara a Dios y ejercer el voto sí, también se ejerce nulificándolo en el sentido cuando no hay un candidato que pueda representar, digamos, principios verdaderamente fuertes. Hemos llegado a un punto, como usted lo dice, ellos sí se han puesto a trabajar, o sea, los que trabajan para el mal están trabajando y a destiempo. Y nosotros hemos sido muy quietos, hemos sido muy cómodos. Hay muchas maneras en las que podemos participar, pero también no podemos pensar, incluso eso lo vi en un video interesante, no podemos pensar que, bueno, le daremos el voto y pensaremos en su conversión posterior. Es delicado, es algo que sí debemos de leer un poquito más, todavía faltan días, y sí tener una fortaleza muy grande, porque hay más miedo que fe, y eso es una tristeza muy grande en un país tan lleno de tanta cristiandad, pienso yo. Si queremos evitar el positivismo es la idea de que lo que es legal es moral, ¿no? Mi moralidad depende de las leyes, ¿no? Entonces, y parte de eso es la tonta opinión, ¿no? De decir que, pues, mi opinión personal no importa porque no puedo imponer mis creencias. Qué ridículo es eso. Si dices eso no debes de gobernar en nada porque es siempre imponer tus opiniones sobre todo. No tiene sentido gobernar si no vas a imponer tus opiniones, ¿no? Y si tú crees que matar un bebé es un crimen horrible para todos. No vale decir que tú lo puedes hacer y no me voy a preocupar. ¿Sí? Y me hace pensar de una línea que cantamos en Tenebrae de Jueves Santo, ¿no? Que es muy emocionante en el oficio, que dice, es Cristo recriminando a los apóstoles por dormir en Getsemaní, ¿no? ¿Cómo que duermes? Mientras Judas, el traidor, él no duerme buscando sus mañas. Qué fuerte. Muchas gracias, Padre. Abundando un poquito más en lo que comentan, me parece que nos estamos como centrando un poco, más bien mucho, en el tema de presidente y estamos olvidando cómo funcionan la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. En realidad, por ejemplo, lo que comentaban, estamos dejando de lado cuál es la función de la Cámara de Diputados y de Senadores específicamente. La Cámara de Senadores son los que vienen a poner freno a lo que hace el presidente. Es decir,
El presidente no tiene un poder absoluto en el Estado. El presidente, inclusive él, propone a ministros, propone a las personas que se van a quedar en ciertas secretarías, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Economía. Él propone y tiene que proponer conforme ternas. Sin embargo, son los senadores, y eso es lo que hay que tener como muy importante, son los senadores los que aprueban las ternas del presidente. Entonces, quien en realidad va a tomar la decisión de quién se queda en ciertos puestos son los senadores. Sí. Entonces, es ahí la Cámara de Senadores a la que se le tiene que dar el mayor poder posible en esta circunstancia en donde en presidencia a lo mejor no vemos quién es el mejor o el peor. Dices, bueno, a lo mejor me brinco presidencia, pero sí, vamos apoyando lo que sí puede salvar política y socialmente el país, sí, ¿no? Sí. Y lo que inclusive puede salvar los temas morales, porque, por ejemplo, sí hay senadores que están propugnando por familia, vida y familia, ¿no? Entonces, en esos temas es en los que yo creo que debemos centrarnos en decir, aquí sí puedo participar y esto sí me va a traer un bien, ¿no? De acuerdo. Por otro lado, que hablan de el tema del comunismo, que dicen, ay, bueno, es que se nos va a venir encima el comunismo. Yo creo que no conocemos nuestra historia porque nuestra Constitución es completamente laica y socialista. Entonces, somos de los países latinoamericanos, hispanoamericanos, que somos una excepción a la ley, es decir, nosotros desde que nos conformamos en la Constitución, es un país que dejó al lado a Dios, tal cual, y es completamente laico. Sí, yo vi una noticia el otro día de que fue, porque acabo de visitar Argentina, y Argentina acaba de celebrar su Día de la Patria, y es la tradición de que el presidente va a la catedral y participa en el Te Deum con el arzobispo primado del país. ¿Sí? Es una ceremonia religiosa para el Día de la Patria. Y me hizo pensar en eso, lo que comentó, de que tristemente hay otros países que mantienen más, aunque todos van para abajo en eso, pero técnicamente en la Constitución de Argentina, me comentan que el presidente tiene que ser católico y que en el ejército, por ciertos rangos, tienen que ser católicos. Es increíble, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, en muchos países, o en la mayoría de países hispanoamericanos, cuando protesta el presidente, protesta bajo la ley política y bajo la ley de Dios. Entonces, nuestro país es un caso de excepción. Entonces no podemos decir que a lo mejor nos va a venir el comunismo, cuando en realidad el comunismo ha estado presente en muchísimos políticos y en muchísimas presidencias. Por ejemplo, Plutarco Elías Calles, qué decir, o sea, realmente a lo mejor hemos venido como un poquito librándonos de eso, pero a lo mejor estamos en un punto en el que vamos a volver a regresar, pero desgraciadamente no ha habido ese empuje social exactamente para como poder detener Y es acertado eso, de hecho, si consideramos la definición de socialismo, cuando el gobierno es dueño de los medios de producción y todo eso, cuando consideramos de que, por ejemplo, tenemos Pemex y tenemos el sistema de salud, que hay mucha industria que está ya bajo el poder del gobierno, que ya hay muchos elementos de eso. Puede ser peor, pero ya es cierto. Ya estamos ahí, y por ejemplo, qué decir aquí en Jalisco, por ejemplo, inclusive porque es parte de nuestra historia de Jalisco. ¿Por qué surge la UDG? Bueno, surge justamente a raíz de la rebelión cristera. Cuando está la separación iglesia-estado, dicen, oye, bueno, vamos separando el Estado y vamos haciendo, incluso la constitución de la UDG, ellos dicen, vamos a las órdenes de Plutarco Elías Calles a
a eliminar la iglesia dentro o todo el pensamiento católico dentro de los estudios, y vamos haciendo una casa de estudios completamente laica, etcétera, ¿no? Entonces, esto de esa historia, y decimos, bueno, a lo mejor no queremos el comunismo, pero lo hemos estado viviendo desde hace años, o sea, entonces ese no es un argumento como para decir, ay, por no querer el comunismo, voto por esto, ¿no? Sí. Estamos inmersos en eso, pero hay que ser a lo mejor como inteligentes en ver en dónde sí podemos incidir, y como usted comenta, no quedarnos ahí, porque pues nos quedamos ahí, creemos que nuestro voto es pues con lo que vamos a salvar el país, y pues no, o sea, es qué más voy a hacer, ¿no? ¿En qué más me voy a involucrar? Sí, gracias. Ok, yo creo que ya pasó las 9, entonces creo que vamos a concluir, pero si pueden, hay mucho para seguir debatiendo, ¿no? Okay. Benedictio omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et manet semper. Amén. Muchas gracias.